Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, vengo a presentarles el nuevo proyecto que vamos a realizar en el canal. Pennywise de la película It, en español eso. Vamos a realizar a la versión de los años 2000. Me parece que la película es de 2017. Si no, por favor, corríjanme en los comentarios. Les recuerdo que ya realizamos en el canal a Pennywise de los años 90. Quedó súper bonito, les gustó muchísimo, muchos lo están realizando y por eso me decidí, aparte de que ustedes me lo pidieron, a realizar la segunda versión de la película de los años 2000. Ya me corregirán ustedes si realmente es de 2017. Quedó súper lindo, con muchos detalles. Muy contenta me siento en presentarles este proyecto con todo y su globito, amigas. Les cuento que este globito, el paso a paso lo realicé con un tutorial de un canal de una amiguita argentina. El canal se llama Amigurumi. Tiene muchos proyectos muy lindos. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a seguir su canal y para que realicen los proyectos tan bonitos que tiene ella en su canal. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Ayúdenme con eso. Esas son dos acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayuda muchísimo. Recuerden, suscribirse es gratis, no tienen que pagar un solo peso. Las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros en el nivel intermedio ya están realizando a Pennywise versión 2 desde hace varios días. Muchas gracias con todo mi corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Buona Corsi y Canal Luco. Muchas gracias a todas ustedes por su apoyo. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Pennywise versión 2, vamos a medirlo, ¿les parece? Lo mediremos primero de aquí desde la parte alta de su cabecita a sus piecitos, mide 23 centímetros. Y se lo medimos desde la parte alta de su copetote, mide 25 centímetros. Muy bien. Todo nuestro Pennywise, véanlo, que dé su vueltecita para que vean qué lindo se ve por todos lados. Todo él fue realizado. Ay, déjenme acomodarle el globito. Vean, aquí simplemente se lo vamos a incrustar en la manita y eso es todo. Utilicé un palito de brocheta, de preferencia con la puntita, para que entre bien en la manita. Es probable que sin la punta entre muy bien, lo vemos más adelante, pero miren, simplemente lo van a incrustar de esa manera y créanme ustedes que lo sostiene perfectamente. Miren, ahí está, bien agarradito. De todas maneras, si ustedes deciden colocar una gotita de silicón para que lo sostenga permanentemente, claro que lo pueden hacer. Todo el proyecto fue realizado con hilaza de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizado de altísima calidad. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Toda esta información es muy importante para ustedes, porque si no consiguen marca Sinfonía en su localidad, pueden conseguir una hilaza con las especificaciones similares
para que el resultado final les quede lo más parecido al que les estoy presentando. Recuerden siempre que si su hilaza es de un grosor mayor, el resultado final va a ser un Pennywise más grande. Por el contrario, si su hilaza es de un grosor menor, el resultado final será un Pennywise más pequeño. Tomen todo esto en cuenta al momento de elegir el material con el que van a trabajar. ¿Cuáles son los colores que utilizamos? Como pueden ver, las botitas fueron realizadas con el color negro. Hasta esta parte, vean, así tiene las botas Pennywise, color negro. Vamos a requerir el color burdeos. El color burdeos es este color, un rojo un poquito fuerte, un poquito oscuro. Con este vamos a hacer los pompones que tiene Pennywise en las botas y en el cuerpo. Ustedes van a decidir si lo realizan junto conmigo con el color burdeos o si compran pompones pequeñitos. Ustedes decidanlo, de todas maneras yo les voy a enseñar a realizarlo. Entonces son los 4 pomponcitos con el color burdeos. El personaje lleva realmente 3 pompones aquí en este traje de payaso, pero a mí solo me cabían 2 porque si no se iban a ver muy encimados. Entonces color burdeos también para todos los detalles que ven en rojo, aquí arriba de las escarolas, en el cinturón, en la manguita, y también con el color burdeos hicimos los detalles en rojo que ven en su carita. Vamos a requerir también el color gris claro. Con el gris claro hicimos esta parte de las escarolas, que es un gris un poco más claro, también aquí en las manguitas y en el cuellito. Gris claro. Requeriremos el gris oscuro también para las escarolas que tienen tanto aquí en la parte baja de su pantalón, de su uniforme de payaso, en la parte de las manguitas y en todo el resto del uniforme hasta el cuello. Gris oscuro. Vamos a utilizar el color blanco. Con el color blanco vamos a hacer los guantes, la carita y y las orejitas. Color blanco. Requeriremos el color canela fuerte. Con ese color vamos a realizar el cabellito de Pennywise y el rojo para el globito. Para el globo utilicé un color diferente, es el color granate. Es un color más vivo, vean. La diferencia es más oscuro el granate, pero el del globito es un color más vivo, el color granate, amigas, para el globo. Muy bien, pues en cuanto a hilazas eso es todo. Vamos a utilizar también un poquitito de gris claro para las cejas de Pennywise. No se le notan mucho, pero al personaje tampoco se le notan mucho. Gris claro y recuerden el negro para los dientes. Muy bien. En cuanto a hilazas, eso es todo, no vamos a utilizar más colores. Vamos a ver qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a Pennywise versión 2, versión de los años 2000. Aquí lo vamos a dejar para que nos observe. Vamos a requerir ojos de seguridad del número 10, o sea, de 10 milímetros, con sus respectivas arandelas, que son esos como seguritos que ponemos en la parte de atrás. Requeriremos 2 monedas de 2 pesos. Aquí en México son monedas de 2 pesos. Tienen un diámetro de aproximadamente 2 centímetros. Las vamos a utilizar para poner en la parte baja de los piecitos con la única finalidad de que se vea bien planita la parte baja de esos piecitos. Pueden utilizar plásticos de un grosor similar, plásticos que estén bien planitos, y si no quieren utilizar nada, no pasa nada. Lo único que va a pasar si ustedes no colocan moneda o plástico es que esa parte baja de las botitas va a tener cierto volumen, no va a quedar planito. Se va a ver un poquito de volumen aquí abajo, pero eso es todo. Pero se va a ver bonito de todas maneras, así es que no se preocupen si no quieren colocar moneda o plástico. Vamos a requerir relleno. Les recuerdo que los personajes deben de ir perfectamente rellenos en todas sus piezas. Deben de quedar bien duritas esas piezas, a menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Siempre que no se les indique otra cosa, rellenen perfectamente.
deben de quedar bien, bien duritos, amigas. A menos que se les estén abriendo ya los puntos, dejen de rellenar en ese momento, pero de otra manera deben de quedar bien, bien duritos. Miren, por ejemplo aquí, las manitas no tienen relleno. Ya lo veremos en los tutoriales y esta parte de aquí tanto como en la parte alta de las manguitas tampoco lleva relleno, pero el resto de las piezas deben de rellenarlas perfectamente para que tomen la forma deseada, amigas y amigos. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a requerir un palito de brocheta, así como este, amigas. Vamos a necesitar 10 centímetros. Yo utilicé para colocar en la manita esta parte del palito de brocheta que tiene puntita, pero es probable que no sea necesario. Tal vez podemos colocar el palito del otro lado y de todas maneras lo sostenga perfectamente. Generalmente estos personajes no son para niños, los adultos los cuidan muchísimo, así es que no hay cuidado de que se puedan lastimar o picar. Pero miren, vamos a probar. Miren, si quieren cortar el piquito y colocar de esta manera, lo va a sostener perfectamente, solamente para que no se vayan a picar, amigas y amigos. Les recuerdo entonces que el palito de brocheta debe de ser de 10 centímetros. Requeriremos una barra de silicón delgada de aproximadamente 11 centímetros. Esta barra de silicón tiene que ir colocada, ya les diré en el tutorial, en la parte central del cuerpo, pasando por el cuello y la cabeza, para que sostenga perfectamente la cabecita y no se le vaya a ir de lado. Vamos a requerir 4 limpiapipas, un par para cada bracito, o sea, en total vamos a necesitar 4. A veces me preguntan qué es un limpiapipas. Es este como palito de un plástico muy, muy, muy delgadito que se puede doblar y manipular de manera muy, muy sencilla, porque como les digo, ese alambre es muy, muy delgadito y está cubierto como con esta especie de pelito que lo hace ser muy, muy suave. En las manualidades es muy socorrido porque nos puede servir para muchas, muchas cosas. Vamos a requerir silicón frío o caliente. Siempre se los digo, el silicón frío pega tanto como el silicón caliente, así es que no tengan miedo de utilizarlo. Con el silicón vamos a pegar los pompones, vamos a asegurar el palito al globito para que no se desprenda el globo del palito, y el cabello, aunque ustedes van a tener la opción de coser en el caso de los pompones y el cabellito. Hay personas que prefieren coser a pegar. Cuando son niños pequeños es preferible coser, pero en este caso, como les decía, son personajes prácticamente para adultos. En cuanto a herramientas, vamos a requerir un crochet de 2.5 o un crochet adecuado a la hilaza con la que vayan ustedes a trabajar. Generalmente la etiqueta les dice o les recomienda el número de crochet o ganchillo con el que ustedes van a trabajar. Se recomienda utilizar un medio número más pequeño. Por ejemplo, la hilaza Sinfonía les pide trabajar con crochet de 3 milímetros, ustedes deben trabajar con crochet de 2.5, ya que los amigurumi se deben de trabajar apretaditos para que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Tomen también en cuenta la tensión con la que ustedes trabajan. Requeriremos un marcador de puntos, que puede ser un marcador plástico como este, o inclusive una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Prácticamente todo el proyecto lo vamos a trabajar en espiral, y si no marcamos el primer punto sería muy, muy fácil perdernos. Vamos a requerir también una agujita lanera para coser algunas piezas, algunas partes. Vamos a requerir tijeras, alfileres, y en este caso vamos a necesitar unas pinzas con las que vamos a cortar el palito de brocheta al tamaño que lo vamos a requerir. También pueden cortar el palito con unas tijeras o con un cuchillo de cocina con mucho cuidado.
Esos son todos los materiales que vamos a necesitar, así es que vayan preparándolos porque antes de lo que se imaginan, comenzaremos con la realización de Pennywise versión 2, versión de los años 2000. Así es que nuestro Pennywise de los años 90 ya no va a estar solito, ya va a estar con su compañerito. Uy, qué miedo, amigas. Vamos a tener a los dos Pennywise. Por favor, vayan preparándose que empezaremos muy, muy pronto.